Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Deseamos que tengan todos ustedes un feliz y santo sábado. En este día, estas son las primeras horas del santo día de reposo de Jehová. Hoy o esta noche hemos decidido presentar un tema más de la serie sobre el carácter de Dios. En esta ocasión estaremos haciendo un estudio un poco resumido de Sodoma y Gomorra. Una vez más, repito, creo que es importante analizar estos eventos eh, a la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de profecía, basado en lo que podamos entender de lo que leemos, de lo que venimos estudiando. Entonces, como venimos presentando que Dios no mata, que Dios no destruye, es de vasta importancia entonces presentar este tema sobre la incineración de Sodoma y Gomorra, de estas ciudades, incluso de estas ciudades con sus habitantes, claro está. Entonces, si es la primera vez que usted sintoniza, si es la primera vez que usted eh, entra a este canal que se llama Restaurando el Carácter de Dios, y es el primer tema que va a escuchar, le voy a recomendar, como siempre lo hago, escuchar al menos el primer tema que se titula ¿A qué vino Cristo al mundo? Para que pueda contextualizar y también eh, ver y estudiar algunas citas de la Biblia y el espíritu de profecía que ya fueron mencionadas no solamente en el primer tema, sino en los demás que han sido ya publicados en este canal, para que pueda, como decimos nosotros en buen dominicano, llevar el hilo de lo que se ha venido diciendo. Entonces, hermanos, sin más preámbulos, vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque cada día, Señor, cada viernes a puesta de sol, por fe, sabemos que tú nos permites entrar en tu reposo. Pedimos, Señor, perdón por cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos, oh Dios, a perdonar a aquellos que nos hieren, que nos hacen daño. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia, así como tú la tienes con nosotros, Dios mío. Ayúdanos a estudiar este tema. Quita de nosotros todo prejuicio, toda palabra humana, Señor. Que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como habíamos dicho, perdón, estaremos analizando Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Iniciaremos con Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versos del 24 al 25. Dice la Biblia, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Muestra la Biblia textualmente, dice que entonces que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Y el verso 25 dice que destruyó las ciudades de aquella llanura junto con todos sus moradores. Entonces, lógicamente, como hemos venido diciendo desde el principio, la Biblia presenta que Jehová hizo llover fuego del cielo. La Biblia presenta que destruyó las ciudades. Pero entonces hay otros textos en la Biblia que si tomamos estos textos, estas expresiones de manera literal, entonces vamos a encontrar algunas contradicciones en la Biblia. Por ejemplo, una de ellas es Segunda de Samuel capítulo 14, el verso 14, dice que Dios no quita la vida, sino que busca la manera de que el desterrado no quede desterrado de él. Entonces, si la Biblia en una parte me presenta que Dios no quita la vida, pero en otra parte me presenta que Dios hace llover fuego y azufre del cielo,
y que destruye a las ciudades con sus moradores, entonces aparentemente hay una contradicción. Pero como hemos mencionado en algunos de los primeros temas que hemos venido presentando, el propósito de estos estudios no es establecer contienda ni debate con ningún hermano, con nadie que no esté de acuerdo, sino estudiar la Biblia responsablemente, o sea, con responsabilidad, sin tomar una parte y dejar otra. Entonces, debe haber un punto de encuentro entre estos textos, debe haber una explicación para que la Biblia no parezca tener contradicciones, porque no la tiene. No hay contradicción en la palabra de Dios, porque Dios es perfecto. Entonces estaremos analizando estas frases. Jehová hizo llover y Jehová destruyó. Continuamos. Importante esta próxima cita que tenemos en pantalla, muy importante, del espíritu de profecía. Esta cita aparece en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, página 208, el párrafo 2. Dice, Dios no anula sus leyes, no obra contrariamente a ellas, no deshace la obra del pecado, la transforma. Por medio de su gracia, la maldición se convierte en bendición. Una parte muy importante dice aquí que Dios no obra contrario a sus leyes. ¿Y cuáles son las leyes de Dios? Leyes morales y leyes físicas. Leyes morales, los 10 mandamientos. Y dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos, hay uno que dice, no matarás. Dice esta cita claramente que Dios no obra contrariamente, o sea, contrariando sus leyes. Esto quiere decir que si hay un mandamiento que dice no matarás, Dios no le da los 10 mandamientos al hombre prohibiéndole matar, pero sí él lo hace. No, él le dice al hombre, miren mis 10 mandamientos para que sean como yo en carácter, porque yo no mato. Eso es lo que está diciendo. Decimos esto porque muchas personas, algunos hermanos comprenden que Dios es el amo del universo y que Dios es el único que puede dar y quitar la vida. Pero dice este texto que Dios no obra contrariamente a sus leyes. Dice la Biblia, como acabamos de decir, segunda de Samuel 14:14, que Dios no quita la vida. Entonces, no es verdad lo que dicen algunas personas, que Dios es el único que da y quita la vida. No, Dios da la vida. Dice la Biblia que todo don perfecto y toda buena dádiva procede de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, si Dios no obra contrariamente a sus leyes, si Dios no viola sus propios mandamientos, quiere decir que Dios no mata. Y si Dios no mata, entonces, ¿por qué la Biblia o qué significa cuando la Biblia me dice que Dios hizo llover fuego del cielo, fuego y azufre, y que Dios destruyó? Ese es el punto que queremos explicar. Es esto, a esto, a estas expresiones es lo que le estamos buscando dentro de lo que podamos entender con lo que leamos, ¿verdad? Una explicación. No estamos tratando con estos temas que estamos predicando, no estamos tratando de penetrar en en los designios de Dios. No, 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 no. No estamos tratando de conocer lo desconocido de Dios, no. Yo personalmente, esto lo digo yo, por la fe, yo creo que Dios no mata. Cuando digo creo, no es que lo pienso, no es que estoy convencido, es que tengo la convicción de que Él no mata y que Él no destruye. ¿Pero por qué? Por lo revelado en Cristo de Él. O sea, por lo que Cristo nos reveló del Padre, yo afirmo y tengo la convicción, siempre la he tenido y hasta ahora creo que siempre la tendré, de que Dios no mata, de que Dios no destruye a nadie. En lo revelado por Cristo, yo no necesito más nada. Ahora, hay cosas que fueron escritas, que fueron reveladas para nosotros, que es importante que las conozcamos.
Por ejemplo, esta es una de ellas. ¿Me entienden? Esta es una de ellas, Sodoma y Gomorra. Entender la Biblia para no confundirnos. Y si está escrito en la Biblia, fue revelado para nosotros, para que nosotros lo estudiemos, ¿verdad? Y para que nosotros lo entendamos. Entonces, Isaías capítulo 59, versos del 1 al 2 dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí vemos claramente cómo la Biblia presenta que las iniquidades o los pecados de los seres humanos o el pecado del ser humano hace literalmente, esto es literal, hace separación entre Dios y ellos. Nosotros cuando pecamos hacemos separación entre Dios y nosotros. Y cuando llegamos al punto donde ya colmamos la medida de nuestras cuando colmamos la copa, cuando llenamos la copa, como dice el libro de Apocalipsis, de nuestras iniquidades, o sea, cuando la gracia se nos acaba, entonces literalmente por nuestros pecados hacemos separación entre Dios y nosotros. Y entonces Dios oculta su rostro para no oír. Esa expresión de que Dios oculta su rostro, no es que Dios se tapa el rostro con dos manos, no, es que Dios se separa del ser humano. Dios se separa de un ser humano individualmente. Dios se separa de una iglesia completa. Dios se separa de un grupo completo. Dios se separa de una nación completa. Y finalmente tendrá que abandonar el mundo completo, salvo venir a buscar a aquellos que habrán sido transformados por el poder de su espíritu a la misma imagen de Dios. Cristo vendrá a buscarlo y el mundo será abandonado a ruina. Dios ocultará su rostro de la humanidad. Pero hay un salvoconducto, hay una vía de escape por la cual yo puedo encontrar salvación y vida eterna. Y esa vía de escape tiene un nombre, hermanos. Se llama Cristo Jesús. Continuamos. Romanos capítulo 1, el contexto de Romanos capítulo 1, yo entiendo que viene hablando una gran parte de Romanos capítulo 1, habla de los sodomitas, o sea, de las personas de Sodoma y Gomorra, ya que menciona algunos de los pecados que se cometían allí. Y Romanos el capítulo 1, versos 26 dice, Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Muestra aquí que Dios entrega. Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas por los pecados que estaban cometiendo. O sea, Dios entrega, la expresión de que Dios entrega quiere decir que Dios quita su protección y entrega al ser humano a sus propios caminos, a sus propios modos de pensar, a su propia forma de ver las cosas, por los pecados que estaban cometiendo. Mire donde dice aquí, hombres con hombres. Y es importante recalcar que hoy en día, incluso de algunas denominaciones religiosas, tienen personas homosexuales dentro de ellas, porque lo único que le interesa es el diezmo y las ofrendas, no le importa el pecado. Pero aquí dice la Biblia que por ciertos pecados, este es uno de ellos, la homosexualidad o lesbianismo, Dios entrega.
Y cuando Dios se entrega, quiere decir que Dios abandona. Y cuando Dios abandona, entonces viene destrucción. Porque ningún homosexual, ninguna lesbiana entrará al reino de Dios. No en esa condición. No en esa condición. No dejes que te engañen. Es importante analizar, aquí hemos visto que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Hemos visto que Dios por los pecados del hombre, Dios entrega. O sea, en otras palabras, Dios abandona. Hemos visto que Dios oculta su rostro. Todo esto es que Dios abandona al pecador a su propia suerte. Por eso dice el libro El conflicto de los siglos. Anote bien, escuche bien, no la puse en estas diapositivas porque ya la hemos mencionado en otros temas anteriores, pero es importante recalcar esta cita. Libro Conflictos de los Siglos, hermanos. En algunas versiones página 40, otras versiones página 39 y otras versiones página 34, párrafo 1. Oiga lo que dice ese libro. Oiga lo que dice el espíritu de profecía, el espíritu de Jehová. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión. Él los abandona a su propia suerte para que recojan los frutos que sembraron sus propias manos. Dice la cita claramente que Dios nunca toma la posición del verdugo que ejecuta él mismo la sentencia. Repetimos, hay una sentencia, claro está. La paga del pecado es la muerte. Pero la sentencia no la ejecuta Dios mismo. Por ende, tampoco sus ángeles. Dice que Él los abandona porque Él nunca ejecuta la sentencia. Dice el texto nunca. Y la palabra nunca es nunca. Jamás. Porque Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Entonces, hermanos, si Dios nunca asume la actitud del verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, si Dios no obra contrario a sus mandamientos, ¿cómo es que la Biblia me presenta que Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre y que destruyó las ciudades? Debe haber algo aquí que nos ayude a entender esto. No buscamos dejar estos textos fuera, no. Buscamos comprenderlo con la ayuda de Dios. Importante analizar dónde estaba ubicada geográficamente Sodoma y Gomorra. ¿Dónde estaba ubicada geográficamente Sodoma, las ciudades de Sodoma y Gomorra? Dice Génesis 14:10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. O sea, no necesariamente dónde estaba, sino que había debajo del suelo de Sodoma, de donde estaban las 5 ciudades. Habían pozos de asfalto, o sea, petróleo. El petróleo es fuego, hermanos. De manera que el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra con sus habitantes no fue creado por Dios en el momento, sino que el fuego ya estaba allí, debajo de su suelo, y que aparentemente habían ya pozos abiertos, porque dice este texto que el rey de Sodoma y de Gomorra salieron huyendo y algunos de ellos cayeron allí. O sea, cayeron en algunos de esos pozos. Dice, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí. Continuamos. Entonces, dirían algunas, tal vez uno se haría la pregunta, bueno, pero si, si el fuego y el azufre que destruyó Sodoma y Gomorra estaba debajo del suelo, ¿por qué dice la Biblia que Dios hizo llover? O sea, si dice que si Dios hizo llover fue porque el fuego vino de arriba. ¿Cómo ahora viene usted presentando que pudo haber sido desde abajo?
Es importante analizar Job capítulo 1, verso 18. Aquí sabemos que el enemigo había pedido permiso, había pedido a Dios que quitara el cerco protector que tenía Job y su familia para él poder penetrar y causar aflicción a Job. Entonces, en el capítulo 1 de Job, el verso 18 dice, aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Aquí sabemos que quien está destruyendo a Job, sus familiares y sus bienes, es el mismo Satanás, el ángel destructor. Pero mire cómo dice la Biblia, que fuego de Dios cayó del cielo. O sea, a pesar de que quien está causando la destrucción es el enemigo, la Biblia presenta que fuego cayó de Dios. O sea, que fuego de Dios cayó del cielo. Esa es una. Lo otro es que no necesariamente porque el escritor de la Biblia recibe la visión, ¿verdad? Y recibe la visión y escribe lo que ve. Pero no necesariamente porque el fuego venga de arriba, quiere decir que viene de Dios. Por esto es lo que estamos viendo aquí. Vemos que el escritor escribe que fuego está cayendo de Dios, que está cayendo del cielo, pero ¿quién está mandando los fuegos? Es Satanás. Eso es lo que vemos en Job. Pero la Biblia dice que el fuego es de Dios. De manera que hay un lenguaje en la Biblia que tenemos que descifrar. Hay un lenguaje bíblico que debemos entender para poder entender, perdón, o valga la redundancia, para poder comprender el carácter de Dios puro y santo. Y es importante que nosotros, cuando nos allegamos a estudiar la palabra de Dios, nos alleguemos no sabiendo nada. Que partamos desde los principios para poder entender los eventos. Hermanos, no partamos desde los eventos para poder entender el principio, porque entonces terminaremos cambiando el principio y el principio no cambia. O sea, estudiemos la Biblia a sabienda o sabiendo que los 10 mandamientos representan el carácter de Dios. Dice la sierva del Señor que es un trasunto y que es de la misma naturaleza de su autor. Dice que la ley de Dios es una copia de su carácter. Partamos desde allí, desde el principio, para poder entender los eventos. Y si la ley de Dios es una copia de su carácter, entonces Dios no mata, Dios no destruye. Génesis capítulo 19, hay otra expresión que entiendo que es importante analizar. Hay otra expresión muy importante porque Génesis capítulo 19 y el verso 13, llegan los ángeles a la casa de Lot y le dicen, saca todo lo que tiene aquí, tus familiares y todo, porque vamos a destruir este lugar. Génesis 19:13, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Otra vez aquí la Biblia en un lenguaje que debemos descifrar, que tenemos que entender, nos presenta que Dios mandó a esos ángeles a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero hay que analizar algunos puntos importantes. No podemos tomar una parte que creemos que nos conviene y dejar otra, porque entonces no estamos estudiando. Si lo hacemos así, no estaremos estudiando la palabra de Dios con responsabilidad ni deseo de aprender. Entonces, a pesar de que la Biblia dice que los ángeles le dijeron a los vamos a destruir porque Dios nos ha enviado a destruir este lugar, vamos a presentar algunos textos muy importantes. Uno de ellos aparece en el libro de Juan, capítulo 18, verso 36. Aquí
La turba había tomado preso a Cristo y lo llevan donde Pilato. Cuando le tomaron preso, Cristo presentó un principio muy poderoso y muy importante para nosotros. Dice Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Número uno, aquí debemos entender quiénes son los servidores de Cristo. Lógicamente estoy convencido de que no eran los discípulos. ¿Quiénes eran o quiénes son los servidores de Cristo? Salmo 103, verso 20. Bendecid, bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Los servidores de Cristo, en este texto, en este contexto aquí, son sus ángeles, que estaban presto a escuchar su voz, que estaban presto a escuchar órdenes de Él para ellos ejecutarla. Pero Cristo dice, si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles pelearían para que yo no sea entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona el reinado? ¿Cómo funcionan los reinos en este mundo? Oh, a través de la fuerza. Las cosas se consiguen aquí por la fuerza, por el engaño, por la mentira. Y más en aquel tiempo que eran a través de conquistas que se conseguían los terrenos y demás pueblos. Entonces, Cristo está presentando aquí que Él no emplea la fuerza para defenderse porque el reino de Dios no pertenece, no se asimila, no es igual al reino de este mundo, no es igual al reino terrenal. Y el reino terrenal tiene un príncipe que es el príncipe de las tinieblas, donde todo es falso, todo es mentira, todo es por la fuerza. Existen los tiranos aquí, los amos aquí, pero en la tierra, no en el cielo. Porque en el cielo todo es amor. Y dice la sierva del Señor, del reino de Dios está excluido todo instrumento de coerción, toda arma carnal. Todo instrumento de coerción está excluido del reino de Dios. No se emplea la fuerza. Y si no se emplea la fuerza es porque no se mata, no se destruye. Si Dios no mata, tampoco mata a Cristo. Si Cristo no mata, mucho menos matan sus ángeles que ejecutan los mandatos de ellos. Entonces, ponemos estos dos textos en contraste. Aquí presenta la Biblia que ángeles le dijeron a Lot, hemos venido a destruir este lugar porque Dios nos ha enviado. Pero entonces Cristo presenta que los ángeles de Dios no pelean, que no usan la fuerza. Entonces, ¿cómo es que vienen a destruir? Repetimos, no podemos tomar un texto y dejar otro. Tenemos que llegar a armonizar estos textos para poder comprender la Biblia, para poder entender la palabra de Dios. Otro texto muy importante que aparece en el Espíritu de Profecía, en la Review Herald del 10 de mayo del año 1906. Dice, los ángeles son enviados desde las cortes celestiales no para destruir, sino para vigilar y guardar las almas en peligro, para salvar al perdido y traer a los errantes de regreso al redil. Tremenda cita, poderosa cita. Los ángeles son enviados desde las cortes celestiales, o sea, desde el cielo, no para destruir, no para destruir. Entonces, si los ángeles de Dios son enviados desde el cielo no para destruir, ¿cómo es que entonces los ángeles le dijeron a Lot, hemos venido a destruir este lugar porque Dios nos ha enviado? Otro texto muy interesante que ya hemos venido presentando en algunos de los primeros temas que ya están publicados en este canal
Es uno que aparece en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 4, página 676. Dice lo siguiente: en el lenguaje figurado bíblico, o sea, aquí está presentando que hay un lenguaje figurado en la Biblia. Se le atribuyen a Dios muchas acciones, no porque Él las haya realizado, sino porque a pesar de su omnipotencia y omnisapiencia, no impide que se realicen. Si se entiende este principio, se explican muchas afirmaciones que parecen contradecir directamente lo que enseña la Biblia en cuanto al carácter de Dios puro y santo. Lo que pasa es que hay un lenguaje figurado en la Biblia, y en este lenguaje figurado, el escritor de la Biblia ve la visión, y entonces ve la visión de destrucción, y a sabienda de que Dios es omnipotente, o sea, que puede impedir la destrucción, de que Dios es omnisapiente, de que Dios sabe que va a venir destrucción, pero no lo impide. Como no lo impide, entonces Él lo hizo. El escritor de la Biblia lo presenta de esa forma. Pero lo que está detrás del telón realmente no es la mano de Dios, no son los ángeles de Dios, no es el Hijo de Dios, porque Dios nunca toma la posición del verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión. Es que hay un lenguaje figurado en la Biblia. Y si aplicamos este principio, entenderemos, comprenderemos, dice la cita, muchas afirmaciones que aparentemente contradicen lo que enseña la misma Biblia con respecto al carácter de Dios, puro y santo. Entonces, si hay un lenguaje figurado, trataremos de explicar más o menos, ¿verdad? Dentro de lo que entendemos. Si hay otra explicación, si hay otra explicación, yo personalmente estoy abierto a recibirla. Si hay un lenguaje figurado y los ángeles de Dios son enviados desde el cielo, dice la sierva del Señor, no para destruir. Si Cristo presenta y dice que sus servidores, que sus ángeles no pelean, entonces, ¿cómo es que la Biblia dice, o por qué el escritor bíblico escribe y dice que los ángeles le dijeron a Lot, hemos venido a destruir? ¿Por qué los ángeles le dijeron a Lot, hemos venido a destruir? Vamos a analizar un texto que aparece en Apocalipsis capítulo 1 sobre la función de, Apocalipsis capítulo 7, versos del 1 al 3, sobre la función o el ministerio de los ángeles. Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 3 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y este ángel clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No vamos, no a explicar el texto completo, porque hay muchas cosas que decir de aquí. Son simplemente 2 expresiones para entender algo sobre la función de los ángeles. Pero sí creo que cabe decir que dice el profeta Juan, ¿verdad?, que vio 4 ángeles en pie en los 4 ángulos de la tierra. Esto entiendo yo que es simbólico, no son solamente 4 ángeles. Dice que está en los 4 ángulos de la tierra. Esto representa todos los ángeles, los millones de ángeles que Dios encomienda para que vigilen sus criaturas, como leímos en el texto que habíamos pasado cuando dice que los ángeles no son enviados no para destruir, sino para vigilar. Estos 4 ángeles representan los millones de ángeles que Dios encomienda para que protejan a sus criaturas, a los seres humanos, a usted y a mí. Tenemos ángeles protectores. Pero entonces,
Entonces, dice la Biblia que se vio otro ángel que salía, que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y que este ángel clamó a gran voz a los cuatro ángeles. O sea, lo que estamos tratando de analizar en este texto es cómo se comunican los ángeles entre ellos mismos. A los ángeles que están protegiendo a los seres humanos en la tierra. Si Dios en algún momento el ser humano comete la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu de Dios, y Dios y el ser humano traspasa los límites de la misericordia de Dios, ya Dios no puede protegerlo más, tiene que abandonarlo. ¿Cómo sucede ese abandono? Si tiene que abandonarlo, tiene que decirle al ángel que lo protege que lo abandone. Ahora, ¿cómo comunica Dios ese mensaje? Según lo que vemos aquí, Dios envía otro ángel para que dé el mensaje al ángel protector que abandone. O sea, los ángeles se comunican no por telepatía, sino que Dios envía ángeles para que protejan, el ángel protector, pero cuando la persona llega a la blasfemia, la persona queda sin la protección de Dios. ¿Cómo es que se le quita la protección? Es enviando otro ángel del cielo a decirle al ángel que protege que abandone a esa persona, o a decirle a los ángeles que protegen que abandonen esas ciudades como abandonaron a Sodoma y Gomorra. Ahora bien, el escritor de la Biblia ve el ángel que viene, el ángel que viene a dar el mensaje al ángel protector de que abandone. En el lenguaje figurado de la Biblia, el ángel se convierte en ángel de destrucción por el mensaje que trae, no porque viene directamente a destruir. Esa es la interpretación, eso es lo que yo entiendo. Habíamos dicho que no estamos tratando de penetrar los designios de Dios, pero sí estamos tratando de comprender su carácter, porque queremos ser semejantes a Él, y con el poder de su Espíritu allí llegaremos por misericordia. Repito, el ángel que viene, el escritor de la Biblia ve la visión del ángel que viene a dar el mensaje a los ángeles de la misericordia, al ángel protector, a los ángeles de protección. Se envía un ángel a dar el mensaje de que abandonen. Entonces el escritor escribiendo ve la visión, y el ángel que viene a dar el mensaje se convierte en ángel de destrucción. Por eso dice el escritor que los ángeles, por eso dice la Biblia que los ángeles le dicen a Lot: hemos venido a destruir. Pero no es porque vinieron ellos mismos a ejecutar la destrucción, sino porque vinieron a dar el mensaje a los ángeles de la misericordia que abandonen a Sodoma y Gomorra. Y por ende, en el lenguaje figurado de la Biblia, el ángel se convierte en ángel de destrucción por el mensaje que trae, no porque el ángel mata ni destruye. Repito, si hay otra explicación para esto, estoy abiertamente a escucharla. Pero hasta ahora, basado en lo que he podido estudiar y comprender, es la interpretación que humildemente yo le doy. Génesis capítulo 18, el verso 32. Aquí en Génesis capítulo 18, Abraham, antes de que Dios abandone a Sodoma y Gomorra, antes de que los ángeles fueran enviados desde el cielo con el mensaje de destrucción, o sea, con el abandono, Abraham tiene una entrevista, una conversación con Dios, y aquí está Abraham intercediendo por los sodomitas. Aquí está Abraham intercediendo por aquellos que ya estaban a punto, o que ya habían traspasado los límites de la misericordia de Dios por sus propios pecados, que ya se habían alejado tanto de Dios que ya Dios no podía protegerle más, deteniendo la destrucción con fuego y azufre. Y aquí está Abraham no solamente intercediendo por Lot, su sobrino, sino por las personas de Sodoma y Gomorra. Y él le dice: pero si hay 50, ¿las destruirá? No. Si hay 45, no. Y llegaron hasta 10, y le dice Jehová: quizás se hallaren 10 allí,
no la destruiré. En otras palabras, no los abandonaré por amor a esos 10. Ese es Dios. Ese es el carácter de Dios. Ese fue el carácter que nos mostró Cristo Jesús. Porque Él vino a revelar al Padre. Porque el carácter del Padre había sido tergiversado, mal entendido. Dice la sierva del Señor que la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios y que solamente Cristo, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía darlo a conocer. Si tan solo hubieran 10 justos allí, no los abandonaré. En el lenguaje figurado dice la Biblia, no los destruiré, pero de acuerdo a lo que hemos venido estudiando, podemos decir que es no los abandonaré por amor a esos 10. O sea, que por 10 justos, cientos o miles de personas iban a continuar viviendo por misericordia. La tierra se encuentra en el mismo estado de Sodoma y Gomorra. Y Dios todavía no la ha abandonado a su destrucción total, por amor a sus siervos, por amor a 2 o 3 justos que oran e interceden. Por eso todavía tenemos paz. Pero esa paz y esa tranquilidad, tú que estás escuchando este tema, no será para siempre. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Hermanos, el Evangelio no es un relajo, hoy sí y mañana no. Este mundo está a punto de convulsionar. Y antes de su convulsión, y antes de que la tierra misma vomite sus habitantes como hizo con los antediluvianos, antes de que la misma naturaleza o la furia de la naturaleza haga su obra de destrucción, o antes de que el mismo Satanás en persona ejecute su obra de destrucción. Dios quiere que usted y yo entremos al redil de Dios, entremos al arca de salvación que se llama Cristo Jesús, y que todavía su misericordia intercede impidiendo la destrucción por amor de los justos que gimen y claman, que interceden como hizo Abraham, que reparan la brecha, que son verdaderos reparadores de portillos. Pero esa misericordia no será para siempre. Está en ti allegarte a Dios y encontrar en Él la salvación. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea sobre ti y tus familiares. Gracias una vez más por tu tiempo y feliz Santo Sábado. Será hasta la próxima.